minutos pasaron de las 11 de la mañana y llegó el momento de Hablemos de. Hablemos de. Bueno, vamos a hablar de la responsabilidad empresarial durante la última dictadura cívico-militar, ya que estamos en una semana muy especial porque este viernes es un nuevo aniversario, un nuevo día de la memoria de la última dictadura que sucedió, que empezó, su comienzo oficial, digamos, cuando las juntas militares efectivamente toman el poder y hacen su primera, digamos, cadena nacional, sí. Pero bueno, sabemos que fue todo un proceso que se fue gestando durante mucho tiempo y justamente la responsabilidad empresarial es lo que le da el contenido a la parte cívica. Cuando hablamos de una dictadura cívico-militar nos estamos refiriendo justamente a este sector que, si bien es parte de su nombre y si bien se reconoce y se habla del tema, son de las cosas que quedaron muy pendientes a nivel social. Por ejemplo, lo vimos en el caso donde hace una semana, 9 días, murió Carlos Blaquier, que fue un gran responsable y un gran responsable de desapariciones, de trabajo en conjunto con los militares y las fuerzas policiales, y que nunca pisó la cárcel, nunca fue procesado, nunca nada de eso. Bueno, eso es una gran deuda pendiente y por eso fue también tan fuerte el hecho de que este personaje muriera sin haber pisado la cárcel, cuando, por ejemplo, en comparación, Videla sí murió en cárcel común. Bueno, este tipo no. Este tipo no, y se fue muy despedido. Fue despedido por otros grandes, otras grandes familias poderosas que fueron parte del último proceso militar y de tanta violencia. Y bueno, la verdad que da mucho que pensar. Así que vamos a hablar un poco de la responsabilidad empresarial y vamos a hablar específicamente como ejemplo de todo este proceso del caso de lo que fue el ingenio Ledesma, ¿sí? Porque me parece que, si bien hay un montón de ejemplos, la realidad es esa. Bueno, como sucedió la muerte de este personaje poco entrañable, vamos a usarlo de ejemplo para entender un poquito de qué se trata esta responsabilidad empresarial en la última dictadura cívico-militar. Esta información específica del caso la saqué de un documento muy interesante que se puede encontrar en las páginas del Gobierno de la Nación, específicamente dentro del área de los derechos humanos y de los registros nacionales de la memoria, ¿sí? Un libro interesantísimo que tiene 2 tomos y que va repasando caso por caso de todos los grupos empresariales que participaron y que tuvieron parte importante en lo que fue el último proceso de la dictadura militar. Sí, son documentos que estudian la responsabilidad del sector del empresariado nacional y extranjero en las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la última dictadura, ¿sí? Pero bueno, vamos a estar hablando específicamente, como les comentaba, de lo que pasó en el departamento de Ledesma, en las localidades de Libertador General San Martín y Calilegua, en la provincia de Jujuy. Sí. Se sabe, más o menos a grandes rasgos, que por lo menos 70 personas entre empleados y obreros de la empresa o que tenían específicamente un rol activo en los sindicatos de trabajadores de Ledesma o Calilegua sufrieron las consecuencias de la última dictadura, ya sea desde privados de su libertad hasta desaparecidos y asesinados. También dentro de esto caen docentes, médicos, abogados, estudiantes de dichas localidades, de las distintas universidades que existen y existían ahí, y que fueron víctimas de esta represión vinculadas directamente a la compañía debido al extendidísimo dominio que tenía la sociedad de Ledesma, Sociedad Anónima Agrícola Industrial, y que supo construir este dominio en la zona a lo largo de muchísimas décadas. Digamos, no es un proceso que fue un día para el otro, sino que esto, bueno, ahora lo vamos a ir disecando. Estamos hablando de un grupo o de una empresa justamente que tenía dominio territorial y dominio, digamos, de antigüedad, de muchos años. Y se te va a caer los anteojos cuando veas de qué tipo de dominio estamos hablando y cómo se extendía transversalmente desde lo laboral hasta lo social y las vidas personales e íntimas, ¿sí? Y efectivamente se puede dar por afirmado, con hechos, con documentación, que la compañía, además de colaborar activamente en los hechos represivos, también participó desde su planificación.
Claro. No solo lo permitió, sino que lo planificó. Hay testimonios, hay documentos, hay archivos, hay de todo. Las pruebas sobran, por eso también sorprende que este tipo se haya muerto tranquilísimo en su casa. Ledesma se caracteriza principalmente por un poderío económico, ¿sí? Que se consolidó a través de la constante incorporación de tierras en su patrimonio, ¿sí? También por las distintas leyes azucareras que se dictaron durante los gobiernos militares, que beneficiaron, que las beneficiaron, y también por el sistemático incumplimiento de leyes nacionales y provinciales que existían, que otorgaban derechos a los trabajadores. Así que esto le permitió a esta compañía, aún durante periodos de fuertes crisis económicas en la Argentina, un crecimiento sostenido de ganancias, de utilidades. Digamos, en los momentos de crisis donde toda la población sufría mucho, estas compañías se empoderaban y crecían económicamente, ¿sí? Por ejemplo, bueno, con Onganía en el 66, también como en la década siguiente, Ledesma estuvo a la cabeza del grupo de empresas que fueron beneficiadas por políticas estatales que favorecieron procesos de concentración y centralización. Quitaron límites que habían puesto los gobiernos radicales, como había sido el de Arturo Illia, a los grandes productores de azúcar para mitigar efectos de la crisis de sobreproducción del sector. Por ejemplo, también la Junta Militar estuvo integrada por un personaje que se llama Adolfo Teodoro Álvarez, quien luego ejercería funciones ejecutivas en Ledesma. Directamente. O sea, gente que era parte de las juntas militares, en este caso de la del 66, después fue parte del ejecutivo, de los directivos de la compañía azucarera de Ledesma, ¿sí? El mismo escosor que podemos sentir cuando veíamos, por ejemplo, que los funcionarios de Macri iban y venían de empresas como Shell como si nada, pasaban del sector privado al sector público como si nada. Claro, o sea, siguen existiendo las mismas prácticas de beneficiarse con los gobiernos, de colaborar a que ese gobierno llegue al poder y de luego ser beneficiados por esos gobiernos. Y eso, voy y vengo. Cuando me toca estar en el gobierno estoy de un lado del mostrador, cuando me toca la empresa estoy del otro lado, listo. Donde me convenga. Y por ejemplo, y otro ejemplo que les puedo dar es que desde la compañía de Ledesma se hicieron aportes fundamentales de elaboración e instrumentación del plan económico que a partir de 1976 llevó a cabo otro personajazo de nuestra historia, el ministro de Economía durante la última dictadura, José Alfredo Martínez de Oz. Buenísimo. Tranca, políticas económicas, tranqui. Las políticas económicas que vemos, las consecuencias hasta el día de hoy, ¿no? Del cambio del modelo productivo, y por eso vamos a ir un poquito hacia, bueno, ¿cuál fue ese proceso productivo específicamente en este ejemplo? La historia de, digamos, un poco de la región, específicamente ahora de Jujuy, porque es de lo que estamos hablando, siempre tuvo que ver con la producción de azúcar. La empresa fue adquirida en el año 1911 por Enrique Wollman y Carlos de Clase, y sería llamada en principio, un nombre in English, Ledesma Sugar State and Refining Company, ¿sí? Que era una empresa que antes era de un grupo que se llamaba Ovejero Hermanos. Bueno, fue adquirida por estos personajes y 10 años después se incorporaría el yerno de este Enrique Wollman, el ingeniero Herminio Arreta, quien asumiría la presidencia en 1949. Y porque les cuento esto para que entendamos un poquito, bajo la presidencia de Herminio Arreta, toma el nombre actual que les contaba antes, Ledesma, Asociación Agrícola, y en 1970 el personaje que nos convoca, Carlos Pedro Tadeo Blaquier, quien venía ya desempeñando, digamos, funciones ejecutivas durante la década anterior, se habría casado con la hija del presidente, es decir, Herminio Arreta, y así es como entra en reemplazo de su suegro a la presidencia de la empresa. Ni siquiera la laburó, se casó y la... Exactamente. Puro endogamia. Bien. Pura endogamia. Así es como este tipo llega a la presidencia de este gran ingenio. Durante el siglo XX, sí, la compañía desarrolló un proceso muy intenso y profundo de expansión territorial. Empezaron a adquirir fincas y propiedades de poblaciones de Calilegua, que es una localidad que está cerca de Libertador de San Martín, aproximadamente a 5 kilómetros. Por ejemplo, Campo Colorado, Caimancito, donde, ¿por qué los menciono? Porque son lugares en donde se produce la caña que la misma empresa adquiría. Entonces empiezan a adquirir los terrenos de forma rara, fraudulenta, donde estaba la materia prima que ellos necesitaban, ¿no? Claro, empiezan a cortar intermediarios. Exactamente. Esta expansión territorial permitió desplegar una administración de la producción en base
a un sistema de lotes. Y esto es importante, porque, bueno, los lotes son subdivisiones productivas de los cañaverales. Digamos, es una forma de subdivisión del terreno. Y a estos lotes se les asignaban trabajadores específicos, de obreros, zafreros, como se le llama, y establecían ahí mismo los trabajadores sus viviendas. O sea, los hacían trabajar en estos lotes y los hacían vivir. Feudalismo macho. Exactamente, feudalismo match. De esta forma, también en esos mismos lotes controlaban su trabajo a través de capataces, administradores, digamos, todas esas personas vivían dentro de esos lotes, digamos, obviamente en distintas condiciones, pero era como un sistema de control total de tu vida personal, íntima, laboral, 100% las 24 horas del día, ¿no? Estos lotes, como tenían, como si fuese una especie de colonia directamente, almacenes, dependencias que hacían a la vida cotidiana, hospitales, cosas, digamos, todo un microsistema de existencia, todo eso era perteneciente a la empresa, inclusive sistemas, digamos, de usinas eléctricas. Claro, todo. Si quería te daba la electricidad, si quería te curaba la enfermedad y si no quería, no, digamos. Exactamente. Esa también es la cuestión. Y el núcleo poblacional que se construyó alrededor de este establecimiento fabril del Ingenio Ledesma para la década del 70 contaría con al menos unos 20.000 habitantes. Ah, listo, ponete tu país y gana las elecciones. Tremendo. El hospital, proveedurías, farmacias, clubes deportivos, cementerios, entre muchas otras instituciones, como también fuerzas públicas del orden nacional, bueno, ¿no? Ahí ya se empieza a picar la cosita, serían eventualmente destinadas a esta zona y que dependían directa o indirectamente de la compañía, ya sea o porque estaban dentro de su propiedad privada, o porque recibían financiamiento de las mismas. Tal vez las que no dependían directamente, digamos, no era dueño de Ledesma, sí Ledesma los financiaba para su existencia y su funcionamiento. Indirectamente es una forma de control también, ¿sí? Y hasta los años 70 tenía acceso a intervención, como les contaba, al suministro eléctrico de esta población, lo que tiene mucho que ver con lo que más adelante sería conocido como la noche del apagón. Esta omnipresencia de la empresa lo que nos muestra es que se ejercía un mercado laboral cerrado y se generaba dependencia e inmovilismo de los trabajadores hacia la empresa. Totalmente, porque todos los aspectos de tu vida están, digamos, atravesados por la empresa, que si la empresa brinda o no brinda el servicio y el control es absoluto. Exactamente. Así que ahora vamos a ir un poco hacia el proceso conflictivo, ¿no? Digamos, cuando se empiezan a generar conflicto. La verdad que esto es extensísimo. Traté de hacer un resumen porque es realmente muy interesante, sobre todo el laburo sindical que empezó a haber ahí y en conjunto con todo lo que sucedió en Tucumán, que también es una provincia en donde hay muchos ingenios azucareros y donde empezó a haber un montón de organización de parte de los obreros, de los trabajadores, abogados laboralistas, un montón de médicos, un montón de personajes de la política. Pero bueno, más o menos un recorte, obvio pueden ir a buscar estos tomos que son muy interesantes y ahí está todo. Pero bueno, a partir sí de la década del 60 se puede empezar a observar que hubo una acción gremial sistemática y sostenida por parte de los trabajadores de Ledesma, ¿sí? Por ejemplo, participando del comienzo del plan de lucha que fue iniciado por la CGT, con movilizaciones, defensa de jubilados, libertad de presos, entre un montón de otras causas que fueron tomando como bandera estos incipientes intentos de sindicalización o de recuperación de sindicatos, porque en realidad los sindicatos pero estaban en manos de la compañía, claro, o de, como ellos les llaman, gusanos, amigos del poder, qué sé yo. A raíz de esta, digamos, desarticulación que había de parte de los... pues esto es importante. Vamos, había un caso muy particular, y esto lo menciono específicamente, para así empezar a ver este plan de enajenación que empiezan a generar la política y estas juntas militares de lo comunista, lo subversivo, ¿no? Como empiezan esos planes, ¿por qué? Porque a raíz de una desarticulación que fue ejecutada por la Gendarmería en la zona de Orán, de una experiencia guerrillera foquista dirigida por Massetti en la provincia de Salta, que era apoyada en ese momento desde Cuba por Ernesto Che Guevara. Claro.
¿no? Entonces existía, a raíz de eso y de muchos otros ejemplos, pero existía una hipótesis militar que consideraba a toda esta zona como un canal de infiltración del comunismo internacional, ¿no? Esa empezó a ser la narrativa. Esto es un foco de infiltración de comunistas y los banca el Che Guevara. Terror país. Recordemos que era un momento de Guerra Fría, digamos, había realmente un gran miedo y se creía realmente en la posibilidad de que el comunismo podía ser una experiencia que se replicara en toda Latinoamérica y sobre todo acá en Argentina. Totalmente, y usaban ese argumento no solamente, digamos, como una cuestión regional, sino que vamos a imponer este proceso en todo el país porque ahí está pasando esto, ¿no? Exactamente. Entonces, es por eso que en abril del 66, a través de un decreto presidencial, se crea una subunidad de gendarmería en Ledesma. Y cito lo que dije, el decreto presidencial mencionaba: para controlar los pasos fronterizos y movimientos migratorios de todos los ingenios de Salta y Jujuy. Y uno dirá, bueno, se instalarán en la frontera para evitar los pasos migratorios. No, la realidad es que no. No se instaló en la frontera, sino que se instaló dentro de la localidad en donde la compañía desarrollaba sus negocios. Este núcleo poblacional del que charlábamos antes, ahí pusieron una subunidad de gendarmería. Claro, las fronteras del terreno. Permitime sospechar, ¿no? Permitime que se me llene el culo de preguntas. Ledesma... Y acá empezamos a ver la participación. Por ejemplo, durante la instalación de esta subunidad, Ledesma procuró las propiedades para la instalación y vivienda de los oficiales y soldados y también colaboraron con el abastecimiento de combustibles y el mantenimiento de sus vehículos. El Estado, básicamente, eran, ¿no? Claro, exactamente. Así que bueno, la compañía en ese momento sí tenía, como les mencionaba antes, el control de los sindicatos y a través de distintos focos de conflicto por iniciativas productivas de la empresa, utilización de herbicidas, digamos, cosas que empezaron a incomodar a la población, y que empezaron a llevar a la reorganización de lotes, ¿no? Como dicen, bueno, vamos a cambiar nuestros sistemas productivos, como, bueno, lo hemos charlado también con Pablito en su momento. Hubieron reorganización de la vivienda, un montón de despidos, digamos, un reacomodamiento de las fuerzas de trabajo que obviamente no era a favor de los trabajadores y esto generó conflictos, por supuesto. Entonces, varios trabajadores empezaron a organizarse clandestinamente para la recuperación del sindicato bajo un lema secreto, que era como un secreto a voces, que se llamaba el Grupo de Obreros de Ledesma, el GOL. Jorge Weiss es uno de los personajes que tuvo un rol clave en el proceso de organización de este sindicato. Repartían folletos, digamos, iban dejando distintas cartas, disertaciones entre los trabajadores de forma secreta como para empezar a un poco a plantar la semilla de la organización sindical o de la necesidad de la recuperación del sindicato por parte de los trabajadores y en oposición a la compañía, por supuesto. Sí, que ya estaba en un nivel de alienación, de alineación, quiero decir, con ciertas cosas que me hace acordar un poco algunas de las cosas que venís diciendo a la situación actual de Joe Lewis en la Patagonia, ¿no? Tenés un grupo de mapuches radicalizados que son la guerrilla interna y por eso mandamos a la gendarmería a matar pibe, como el caso de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, y protegemos las fronteras de una empresa. Exactamente. Y bueno, digamos, durante este proceso, en el año 73, finalmente se termina presentando esta lista opositora a la compañía a elecciones. Al frente de esta lista estaba Melitón Vázquez, que era delegado desde el año 72. Bueno, efectivamente ganó esta lista y durante 2 años serían la principal fuente de oposición al dominio que ejercía la empresa. Bien. Esto no terminó bien, chicos. No. Efectivamente, lograron un montón tuvieron muchísimos logros por el cumplimiento de derechos laborales, derechos de vida. Efectivamente, que hayan ganado significó una pérdida de gran cantidad de poder a la empresa, porque efectivamente tuvieron varios logros a nivel de derechos laborales, derechos políticos, derechos civiles, en materia de salud, sumando la participación de más trabajadores, de obrero, realizando un montón de medidas de fuerza y movilización. Realmente se lograron muchas cosas. Por ejemplo, dentro de sus medidas lograron inspecciones de departamentos de salud pública que concluyeron que se encontraban efectivamente dentro de las peores condiciones de vida posible, en marginalidad, explotación constante, condiciones infrahumanas de vivienda, hacinamiento, carencia de servicios sanitarios mínimos. Había familias de hasta 15 personas viviendo en 10 metros cuadrados, sin luz, sin agua, sin ventilación, en piso de tierra.
Y algo muy terrible que sucedía ahí, que después también veremos en práctica, que es como denominado casi tortura, ejercían un control de la natalidad. Sí, esto es terrible. A través, obviamente, de la desidia, 1 de cada 4 nacidos no llegaba al año de vida, muchas pérdidas de embarazo, y también realizaban esterilizaciones transitorias a las mujeres sin consentimiento. Ah, listo, buenísimo. Terrible. Terrible. Y una de las declaraciones de las personas que vive ahí, literalmente, y cito, era: en Ledesma no se vive, se muere. Esto, clarísimo. Estamos hablando, ¿no? 73. Sí. Año 73. Un par de años antes ya era, digamos, un proceso que se venía gestando, ¿no? Y esta es la responsabilidad que tenía esta compañía en específico en el proceso. Y ahora sí vamos a ir un poquito a lo que fue el proceso represivo y cuando se empieza a picar todo definitivamente, porque en paralelo a todas estas políticas de despido que siempre fueron teniendo, comenzaron a realizarse numerosas detenciones a trabajadores activos del sindicato por parte de la policía local y de la gendarmería, y en especial a delegados y la comisión directiva del sindicato de las secciones y de los lotes, que eran, de nuevo recordamos, donde se establecía este sistema de vivienda y de vida cotidiana, bueno, que eran los focos más problemáticos. El 29 de agosto de 1974 se procedió con las detenciones de los directivos del sindicato de Calilegua, el señor Donato Garnica, que fue el fundador del sindicato de obreros y empleados de Calilegua, Carlos Díaz, Renato Colauti y Rubén Alberto Álvarez, ya que empezaron a aparecer, y hay muchos testimonios de esto, cartas anónimas. Cartas anónimas que siempre los denunciaban por actividades subversivas. Entre ellas, por ejemplo, una actividad subversiva para esta gente era publicaciones de políticas en un diario que ellos tenían, digamos, una revista que se llamaba El Zafrero, donde, bueno, discutían política, bueno, planteos, sí, donde se hablaban de las consignas. cuestiones de interés de la gente que vivía ahí. Exactamente. Bueno, esto era considerado obviamente una actividad subversiva. El 16 de octubre de 1974, todavía faltaban un par de años para el efectivo golpe militar, fue detenido el señor Jorge Weiss y su esposa Débora Rebechi, también por denuncias anónimas. En este caso la denuncia era se lo acusaba de ser un comunista maldito. Qué denuncia muy concreta, ¿no? Concretísimo, y denuncia anónima de nuevo. Obviamente después Jorge Weiss eventualmente esto fue preso junto con su esposa, y en 1976 fue trasladado y desaparecido. Su esposa logró exiliarse luego de ser liberada. Mientras todo esto acontecía, obviamente, previo a la dictadura, la comunidad entró completamente en alarma, pero mientras eso sucedía, Ledesma fue literalmente ocupada por fuerzas de seguridad. Ahí entraron, tomaron el control, no se habla más. Se calcula en más de un centenar de los trabajadores que fueron detenidos, y se libró orden de detención contra todos los miembros de la comisión directiva sin otro fundamento que ser parte del sindicato. En un momento se citaba para el detenimiento la ley 20.000 no sé cuánto, eventualmente a medida que fue pasando el tiempo ni siquiera se dignaban, obviamente, a citar ningún tipo de ley que avalara el detenimiento en sí. Dando muchas luces de lo anticonstitucional que fue el proceso de la dictadura, y eso está clarísimo. Por ejemplo, Vázquez, que fue uno de los apresados, logra declarar un tiempo después: vos sabés que los milicos agarraban las mujeres, agarraban a todos, miles se han llevado, han llenado todas las cárceles de Jujuy. En todos los destacamentos había gente, trabajadores de Ledesma. Digamos, como que fue algo muy, muy puntual, muy dirigido hacia eso. Acá tengo para leer algunos de los nombres de las listas de los desaparecidos. Por ejemplo, abogados asesores del sindicato y defensores de los trabajadores a fines del 74. Había sido detenido Carlos Alberto Patrignani, militante, abogado de presos políticos, asesor jurídico de la obra social del sindicato de Ledesma, llevado al penal de Villagorriti, donde permaneció detenido junto a Jorge Weiss, finalmente los dos trasladados y desaparecidos. El 5 de marzo del 76, también secuestrado José Pablo Bernard, abogado laboral, asesor del sindicato de trabajadores de la fábrica de papel en Ledesma, también defensor de presos políticos. No se invocó ninguna ley, ni la 20.840 era la que se invocaba, ni ninguna otra,
desaparecido también. Después se secuestraría a Andrés Francisco Fidalgo, abogado defensor de militantes detenido, tiempo atrás Díaz y Garnica, Jorge Turk, defensor de Colauti, detenido junto a Díaz y Garnica también, Fidalgo detenido en el 76, había sido liberado un mes atrás después de estar un par de años en detención, después iba a estar preso de nuevo, después desaparecido, y así la lista sigue, ¿sí? Es realmente, bueno, fuertísimo. Extensísimo, aparte del listado de personas y de vidas que fueron afectadas de esta manera. Sí, y la verdad que me quedo corta porque, o sea, los nombres siguen y siguen. Ahora estoy tratando de buscar otra cosa que les quería leer específicamente sobre la noche del apagón, sobre algunos detalles, porque, bueno, hacia fines de 1976 sí comenzó un nuevo ciclo represivo que terminó más de un mes después y que concluyó con estos conocidos hechos de la noche del apagón, que no lo estoy encontrando. Sí, acá está. Durante la noche del 20 y la madrugada del 21 de julio se produjeron operativos de secuestro de personas en Calilegua y Libertador General de San Martín. Fuerzas represivas del ejército, gendarmería y policías utilizaron las camionetas y tráileres pertenecientes a Ledesma Sociedad Anónima Agricultora no sé qué. Los operativos se realizaron por la noche, siendo clave en el dispositivo represivo el masivo apagón de energía eléctrica que afectó a todo el poblado y que no contaba con orden judicial alguna. Las víctimas fueron trasladadas a distintas dependencias policiales y luego fueron llevados a Jujuy y, bueno, desaparecidos. Previo a los operativos, cerca de las 8 de la noche del 20 de julio, bueno, nada, estos ya son más detalles sobre cómo las personas empezaron a desesperar, a tratar de alertarse y no hubo forma de evitar lo que claramente ya era inevitable. Claro, porque no es que, digamos, cuando se habla de esta participación, primero que es evidente desde que quien corta el suministro de energía tienen que haber sido ellos, quienes prestan las camionetas para que se realicen los operativos son efectivamente la empresa y demás. Lo planificaron junto con las fuerzas militares, ¿no? Y esta idea de que, bueno, desde que se va la luz desde las 8 de la noche, ya la propia gente que estaba ahí se empezó a dar cuenta, che, acá está por pasar algo, va a pasar algo, y efectivamente sucedió. Es increíble con todo esto que estás contando como nunca fue jugado Blaquier. Exactamente. Así que un poco para ir hacia una conclusión sobre la responsabilidad empresarial, sí, y sobre todo lo que diserta este texto, que es muy interesante, ¿no? Menciona como la responsabilidad de la empresa, específicamente en este caso, en los crímenes de lesa humanidad, porque lo fueron, o sea, desaparición forzada de personas, debe leerse en el marco de prácticas empresariales de disciplinamiento y de relaciones con las fuerzas represivas que se pueden rastrear por lo menos 2 años antes de producido el golpe de marzo de 1976. O sea, estamos hablando de digamos, eso, una planeación específica, orquestada, instrumentada, financiada por esta empresa, lo cual deja muy poco a la imaginación, digamos, no fue casualidad, no fue complicidad, sino fue acción, o sea, sí, participación fue necesaria. Participación activa necesaria. Entonces, la participación de esta empresa en la detención de trabajadores operativos represivos dentro de la fábrica, el uso de listas con nombres de trabajadores a detener, el uso de camionetas y vehículos para secuestrar y desaparecer gente, el destacado rol gremial de la mayoría de las víctimas y su carácter fuertemente opositor a las políticas de la compañía, que eran, digamos, de decidida total, entre otros datos que surgen de estos hechos, nos dejan nada más que la señalación de la activa participación de estos directivos de Ledesma en los crímenes. El apagón de la usina eléctrica durante las noches de las masivas detenciones, porque este fue el día donde se desapareció a la mayor cantidad de trabajadores, y el hecho de que la gendarmería y la policía ya estuvieran asentados dentro de la propiedad de la compañía, o sea, vivían ahí, estaban ahí, enseña la responsabilidad que contiene, pero que excede al mismo tiempo una acción directa en los hechos. El hecho es el absoluto control empresarial de todos los dispositivos de poder en la zona y cómo eso fue completamente funcional y activo en el proceso más sangriento y terrible de nuestra historia, como fue la última dictadura cívico-militar. Y cuando decimos cívico nos referimos a esta participación de empresas tanto nacionales como internacionales en estos procesos represivos y de desaparición forzada. Así que por eso es tan terrible y por eso uno se indigna tanto cuando esta gente no ve la luz de la justicia, sin mencionar, que esto me queda afuera,
que Blaquier también estuvo involucrado en este último caso de un culto que era la escuela de yoga, donde el tipo estaba bien metido. Era un culto donde funcionaba la trata de personas, ¿no? Sí. Explotación sexual. Sí, así que después de esto el tipo siguió, Claro, totalmente, delincuente por donde lo mires. Así es. Así que bueno, esto es un poquito en una nueva sección de Hablemos de la responsabilidad empresarial en la última dictadura cívico-militar.